Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar este concepto, los engranajes de dientes rectos. Vamos a continuar con el ejercicio de la clase y hoy vamos a calcular el perfil de los dientes. Bienvenidos a la segunda parte, pero antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián me pregunta que qué es un sistema reductor de velocidad y Valentina desea saber qué es un piñón y qué tipo de piñones hay. Claro que sí, vamos a responder ambas inquietudes. Antes de continuar jóvenes con el ejercicio de la clase, vamos a ver los siguientes conceptos. Acá en la imagen del tablero ustedes ven lo que se conoce como una rueda dentada. Algunas personas lo conocen como engranaje o piñón. Estos engranajes vamos a decir que son ruedas cilíndricas dentadas, o sea que tienen dientes. Estos son los dientes, lo que estoy aquí señalando en la parte superior sobre toda la superficie de la rueda o del engranaje, y son usadas para enviar movimiento. Este movimiento implica velocidad y potencia, y generalmente están compuestas de dos ruedas. Una rueda que es la que está acoplada al eje del motor, como la que ustedes ven acá, llamada la rueda conductora, y una rueda que está acoplada al eje de la máquina que vamos a mover, llamado la rueda conducida. La rueda conductora toma la potencia y la velocidad del motor y se la envía a la rueda conducida, quien a su vez se la envía a la máquina que ustedes van a mover. Acá tenemos un punto en estos dos círculos de paso. Este punto se conoce como el punto de contacto. En este punto de contacto, pues así como en la clase pasada lo explicamos, ustedes aquí van a tener lo que es el vector de la fuerza de contacto y el vector de la velocidad. Recordemos nuevamente jóvenes que para todos los cálculos, todo lo que tenga el subíndice número 1 pertenecerá a la rueda conductora, y todo lo que tenga en los cálculos el subíndice 2 va a pertenecer a la rueda conducida. Veamos el concepto de lo que es la relación de transmisión. Esta relación de transmisión, vamos a llamarla R mayúscula, es la que nos permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional a medida que se varían las revoluciones del motor y el número de dientes de los engranajes. Si esta relación de transmisión es mayor que 1, significa que tenemos un sistema reductor de velocidad, pero si R es menor que 1, lo que tenemos es un sistema que aumenta la velocidad. Aquí jóvenes, lo que ustedes ven en el tablero son ambos sistemas. En el lado izquierdo tenemos un sistema reductor de velocidad y ustedes notarán que la rueda conductora, que es la que está acoplada al eje del motor, es más pequeña que la rueda conducida. ¿Qué significa eso entonces? Que esta rueda conductora gira a unas revoluciones más rápido que la rueda conducida. Eso es lo que permite efectivamente reducir la velocidad, la variación del diámetro. Efectivamente acá también tenemos el punto de contacto y ya sabemos que la rueda conductora le envía a la rueda conducida esa fuerza y esa velocidad. Acá en el lado derecho, jóvenes del tablero, ustedes pueden ver un sistema que aumenta la velocidad. En este caso ya la rueda conductora tiene mayor diámetro que la rueda conducida. ¿Qué quiere decir? Que la rueda conductora gira más lentamente que la rueda conducida. Y efectivamente esto es lo que permite aumentar la velocidad. También vamos a tener el mismo punto de contacto, que es este que estoy acá señalando, y aquí vamos a tener los vectores de fuerza de contacto y el vector de velocidad. Acá lo que ustedes deben entender frente al tema de la relación de transmisión es que siempre en estos dos sistemas, o usted aumenta la velocidad y baja el par torsional,
o disminuimos velocidad y aumentamos par torsional. Estas dos variables son inversamente proporcionales. Y acá, jóvenes, ustedes pueden ver la fórmula con la que podemos calcular la relación de transmisión. Podemos calcularlo con la velocidad del motor en revoluciones por minuto sobre la velocidad de salida, o sea, de la máquina impulsada, o también la podemos calcular con el número de dientes. N2 sería el número de dientes de la rueda conducida, o sea, puede ser esta en el sistema que aumenta la velocidad, o esta rueda en el sistema que reduce velocidad, sobre el número de dientes de la rueda conductora, que en este caso sería esta rueda en el sistema que aumenta velocidad, o esta rueda pequeña en el sistema que reduce velocidad. Ahora veamos, mis amigos, los tipos de engranajes que existen. Los más comunes son de dientes rectos, de dientes helicoidales y de dientes cónicos. Los de dientes rectos, vamos a decir que sus dientes están ubicados de forma paralela al eje que los sostiene. Los dientes experimentan fuerza tangencial y radial en su punto de contacto, y los ejes de ambos engranajes son totalmente paralelos. Aquí tenemos efectivamente una imagen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto puede ser un sistema que aumenta o reduce velocidad dependiendo de quién sea la rueda conductora y dependiendo de quién sea la rueda conducida, pero lo importante aquí, jóvenes, es observar la ubicación de los ejes. Aquí nos damos cuenta que estaría uno de los ejes, ya sea el eje del motor o de la máquina impulsada, y aquí estaría efectivamente el segundo eje. Nos damos cuenta que ambos ejes están ubicados de forma paralela. En los engranajes helicoidales vamos a decir que los dientes también son rectos, pero están inclinados entre 10 a 45 grados, así como ustedes lo observan acá, jóvenes, en la imagen, con respecto al eje que lo sostiene. Aquí estaría ubicado el eje. Los dientes experimentan fuerza tangencial, fuerza radial y fuerza axial en su punto de contacto. Los ejes de ambos engranajes forman un ángulo de 90 grados, que es lo que ustedes pueden ver acá. Aquí estaría posiblemente el eje del motor, y aquí puede estar, por ejemplo, el eje de la máquina impulsada, y nos damos cuenta que de acuerdo a la ubicación forman un ángulo de 90. Finalmente tenemos estos engranajes que se conocen como engranajes cónicos, que tienen forma de cono o forma cónica. Sus dientes son rectos y experimentan fuerza tangencial, radial y axial en su punto de contacto. Los ejes de ambos engranajes también forman un ángulo de 90 grados, que es lo que ustedes observan acá. Ahora, continuando con el ejercicio de la clase, jóvenes, aquí tenemos una imagen del perfil del diente. El día de hoy vamos a calcular todas las características del diente que ustedes observan acá. Ya en la clase anterior calculamos el ancho de la cara del diente. Recuerden que a esto lo llamamos F mayúscula. Hoy vamos a calcular todo lo que es, por ejemplo, la altura de la cabeza del diente, que es esta porción que ustedes ven acá, que se conoce como el adendum. Vamos a calcular también lo que se conoce como la altura del pie del diente o la base del diente, que sería esta parte que estoy señalando, esta altura, que es lo que se conoce, jóvenes, como el dedendum. También vamos a calcular algo que se conoce como el espesor del diente, que es esta distancia por todo el círculo de paso entre este punto, el punto izquierdo que estoy aquí señalando en la imagen, y este punto del lado derecho. A esto vamos a llamarlo el espesor del diente. También vamos a calcular, jóvenes, el ancho del espacio entre los dientes, que es esta distancia entre este punto que estoy aquí señalando en el tablero y este otro punto. A esta distancia la llamamos el ancho del espacio de los dientes. Si ustedes suman el espesor del diente con el ancho del espacio del diente, vamos a obtener una distancia que se conoce como el paso circular. También vamos a calcular, por ejemplo, lo que es la holgura. La holgura es esta distancia que ustedes ven acá, que estoy señalando en la imagen. Vamos a calcular los radios del chaflán. Vamos a calcular el radio del círculo del paso. Vamos a calcular el radio del círculo del adendum. Vamos a calcular el radio del círculo de holgura. Y así más adelante vamos a poder tener ya todos los datos necesarios para hacer los planos de taller.
El ejemplo de la clase es así. Dice que tenemos un motor eléctrico de 10 caballos de potencia que gira a 1526,4 revoluciones por minuto. Con este motor se desea mover una máquina de perforación y fresado accionada por engranajes. La máquina herramienta debe girar a 462,5 revoluciones por minuto durante un periodo comprendido entre 6 a 15 horas diarias. Lo que nos piden es diseñar todo un sistema de transmisión de potencia que utilice engranajes de dientes rectos. Efectivamente aquí, jóvenes, pues los invitaré a que vean la clase número 1 para que vean todos los cálculos previos que hicimos antes del día de hoy. Acá vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que recordar, jóvenes, es cuál es el ángulo de presión del diente. En este caso, el ángulo de presión del diente puede ser cualquiera de los que ustedes ven acá. Estos son los más comerciales y ustedes inmediatamente notarán la forma de los dientes. Se dan cuenta que a medida que aumenta el ángulo de presión del diente, el diente se hace más puntudo. Observen acá la parte superior del diente, de esta superficie, y ustedes observan que es más angosta. Mientras que a medida que el ángulo de presión disminuye, por ejemplo como en este caso que es de 14,5 grados, la parte superior del diente es más plana, más achatada, es una superficie mayor. Entonces, a un ángulo mayor, la superficie superior del diente es más delgada, más angosta, mientras que si el ángulo es menor, es más ancha. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cualquiera de estos ángulos de presión, el que ustedes deseen, y yo para el ejercicio de la clase pues voy a tomar el medio, este ángulo de presión de 20 grados, de tal forma que este diente pues no sea ni tan puntudo como en el ángulo de presión de 25, pero que tampoco sea tan achatado como el ángulo de presión de 14,5 grados. Recordemos, jóvenes, lo que es el ángulo de presión. Este ángulo de presión del diente es el ángulo formado entre el vector de velocidad y el vector de la fuerza de contacto. Es un ángulo que aparece acá entre esta línea de acción de color rojo, que ya sabemos que esta línea de color rojo es una línea que es tangente a los dos círculos de base de ambas ruedas, junto con esta línea de color verde que es tangente a los dos círculos de paso. Entonces, entre la línea verde, que es tangente a los círculos de paso, y la línea de acción, que es tangente a los dos círculos de base, se forma el ángulo de presión del diente. Este ángulo de presión del diente es importante porque con él, así como lo hicimos en la primera parte de la clase, calculamos todos los valores de la fuerza de contacto. Recordemos que esta fuerza de contacto, jóvenes, se divide también en una fuerza tangencial y en una fuerza radial. Y todos esos valores los calculamos teniendo en cuenta el ángulo de presión del diente. Como segundo paso, en la clase del día de hoy, vamos a volver a calcular el factor de servicio del motor. Esto lo habíamos calculado también anteriormente. Ahora, para poder hacer los cálculos del perfil del diente, requerimos tener nuevamente la potencia de diseño. Recordemos que esta potencia de diseño llamada P sub C, jóvenes, es la potencia del motor que nos dan por el factor de servicio. En el caso del ejercicio de la clase, yo tengo que la potencia del motor es de 10 caballos y el factor de servicio es de 1,2, lo que nos da 12 caballos de potencia. Recordemos que este factor de servicio de 1,2 lo obtenemos de la siguiente forma. Miren detenidamente, jóvenes, la tabla que está en el tablero. Aquí tenemos, por ejemplo, tipo de impulsor, como ustedes pueden ver acá en la parte superior, y nos damos cuenta que en esta tabla tenemos dos tipos de motores. En el lado izquierdo tenemos todos los motores con una revolución mayor a 600 RPM, mientras que en el lado derecho tenemos todos los motores con revoluciones menor a 600 RPM. Acá nos dicen también la cantidad de horas por día que trabaja la máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, menos de 6 horas por día, de 6 a 15 horas y mayores de 15 horas por día. En el caso mío, del ejercicio de la clase, me dicen que mi motor va a estar funcionando de 6 a 15 horas por día. Entonces yo me vengo por esta columna que ustedes ven acá de color verde, y en el lado izquierdo voy a buscar la máquina que yo deseo mover, la máquina impulsada. Como yo tengo una máquina herramienta que es una perforadora y una fresadora,
Entonces yo simplemente clasifico mi máquina en este grupo y me vengo por este rectángulo de color rojo. Entonces, donde se corte este rectángulo rojo con mi rectángulo de color verde, voy a obtener mi factor de servicio. Aquí ustedes ven el valor de 1,2. Ya saben que este valor de 1,2, que es adimensional, lo multiplicamos por la potencia del motor y obtenemos la potencia de diseño. En este caso, 12 caballos de potencia. Ahora, jóvenes, llegamos al tercer paso del ejercicio del día de hoy. Recuerden que hoy estamos calculando todas las características del perfil del diente. En este tercer paso vamos a calcular lo que se llama el paso diametral. El paso diametral lo simbolizamos como P sub D y ya sabemos que esto relaciona el número de dientes de cada una de las ruedas dentadas con el diámetro exterior de ella misma en pulgadas. Entonces este valor lo vamos a sacar de esta gráfica que ustedes ven acá en el lado izquierdo del tablero, donde ustedes tienen efectivamente acá, por ejemplo donde estoy señalando, tenemos la potencia de diseño en caballos de potencia y en el lado derecho tenemos la misma potencia pero en kilovatios. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, pueden utilizar la columna en caballos de potencia o pueden utilizar la columna en kilovatios. En la parte de abajo ustedes pueden ver la velocidad de la rueda conductora, que también se conoce como piñón, en revoluciones por minuto. Entonces yo lo que hago simplemente es que vengo y busco acá mi valor de las revoluciones, que son 1526,4 revoluciones por minuto, que es la velocidad del motor del ejercicio. Entonces yo subo por esta línea de color verde, así como ustedes lo ven acá en la imagen, y en el lado derecho voy a buscar mi potencia de diseño convertida en kilovatios. Yo decidí convertir esos caballos de potencia a kilovatios, ustedes lo ven acá. Entonces yo voy a decir que la potencia de diseño es los caballos de potencia, que son 12, y utilizo este factor de conversión que dice que un kilovatio equivale a 1,341 caballos de potencia. Eso me da este valor de la potencia de diseño en kilovatios. Y este valor, jóvenes, es el que yo voy a buscar acá en el lado derecho de esta figura, que es esta línea de color rojo. Donde se me corte la línea roja con la línea de color verde, voy a tener el punto de intersección. Este punto de intersección, ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, que va a estar posiblemente en la mitad de cualquiera de todas estas curvas que ustedes ven acá en el dibujo, y estas curvas, jóvenes, son los pasos diametrales. En el caso mío, si ustedes observan, este punto quedó entre la curva de PD igual a 10 y PD igual a 12. En este caso yo les aconsejo que escojan la más cercana, pero siempre la mayor de las dos. Entonces en este caso yo voy a coger que el paso diametral es igual a 12. Finalmente lo tengo acá. Miren, paso diametral 12 dientes por pulgada. Este 12 dientes por pulgada es este que yo escojo de acá de la figura. Y recordemos, jóvenes, que esto significa lo siguiente. Si este paso que yo escogí es mayor o igual que 20, significa que yo tengo una rueda de paso fino. ¿Qué significa este paso fino? Que en una pulgada de longitud yo voy a tener una mayor cantidad de dientes. Pero si mi valor, por ejemplo, es menor de 20, significa que yo voy a tener una rueda de paso grueso. Este paso grueso, muchachos, recuerden que lo que significa es que en esa misma pulgada de longitud voy a tener una menor cantidad de dientes, o sea que los dientes van a estar más separados. En el caso mío, como me dio 12, voy a decir que entonces mi paso es un paso grueso. Ahora, jóvenes, hemos llegado al cuarto paso. En este cuarto paso vamos a calcular los diámetros de paso de ambas ruedas dentadas en pulgadas, usando los números de dientes que seleccionamos en la clase anterior. Aquí nuevamente, jóvenes, quien de pronto esté viendo este video y no recuerde cómo llegamos a calcular el número de dientes, lo invito a que vea la clase anterior. Aquí también vamos a utilizar el paso diametral que acabamos de calcular en el tercer paso. Recordemos que estos círculos de paso son estas ruedas imaginarias que ustedes ven acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la rueda conductora, la que está acoplada al eje del motor. Entonces aquí vemos este círculo de color rojo. Este círculo rojo, muchachos, se conoce como el círculo de paso. Acá debajo ustedes pueden ver la rueda conducida, la que está acoplada al eje de la máquina que vamos a mover, y aquí ustedes ven en color verde
la rueda o círculo de paso de esa rueda dentada. Cuando ambas ruedas dentadas se acoplan, debemos recordar que estos dos círculos de paso jóvenes son tangentes. Se unen acá y este va a ser el punto de contacto. En este punto donde ambas ruedas de círculos de paso son tangentes, ahí vamos a tener el vector de velocidad y el vector de fuerza de contacto. Entonces aquí efectivamente tenemos el número de dientes que seleccionamos. Entonces tenemos que el número de dientes para esta rueda conductora es de 20 dientes y que el número de dientes para la rueda conducida es de 66. Entonces voy a calcular el diámetro de paso. Este diámetro de paso, llamado dp1, será el número de dientes n-1 sobre el paso diametral que seleccionamos mediante la gráfica del paso anterior. Entonces en este caso ustedes jóvenes tienen 20 dientes sobre 12 dientes por pulgada. Eso nos da este valor, 1,666666667 pulgadas. Aquí les aconsejo, jóvenes, emplear la mayor cantidad de decimales posibles para que sus cálculos sean lo más preciso posible. Ahora vamos a calcular el diámetro de paso número 2. Ya sabemos que su índice 2 pertenece a la rueda conducida, o sea, esta rueda que estoy aquí señalando, que es la que está acoplada al eje de la máquina impulsada. En este caso esto será su número de dientes sobre el paso diametral, o sea 66 dientes sobre 12 dientes por pulgada, y eso nos da este valor de 5,5 pulgadas. Ahora, mis queridos alumnos, hemos llegado al quinto paso de la clase del día de hoy. Esto también lo calculamos en la clase anterior, lo que fueron los radios de curvatura de los dientes tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida. Ustedes ven que los dientes tienen esta curva y ya sabemos que esta curva, jóvenes, se conoce como la involuta del diente. Involuta del diente. Esta curva, efectivamente, para poderla nosotros dibujar en la tercera clase en AutoCAD, necesitamos conocer la longitud de este radio de curvatura, este que estoy aquí señalando en el tablero. Este radio de curvatura lo vamos a calcular usando los diámetros de paso calculado previamente en el cuarto paso, así como el ángulo de presión del diente seleccionado en el paso número 1 de la clase del día de hoy. Recordemos lo siguiente, vean detenidamente esta imagen. Acá tenemos efectivamente el perfil del diente con sus curvas. Ya sabemos que todo diente pues tiene efectivamente algo que se conoce como el círculo de paso, que es esta línea punteada que ustedes ven acá, y también tenemos el círculo de base, o también llamado el círculo raíz. Entonces, lo que sabemos es que este radio de curvatura es una línea que es tangente al círculo de base, y simplemente se intersecta acá en el círculo de paso en este punto. Entonces, en este punto es donde yo voy a poder dibujar la curvatura del diente. Acá tenemos efectivamente el radio R sub P, que sería el radio del círculo de paso, que sería toda esta distancia. Y tenemos también el radio del círculo de base o el radio de la raíz, que es el que estoy acá señalando en el tablero. Ahora, este radio llamado R sub B, lo que debemos de saber, jóvenes, es que es totalmente perpendicular con el radio de curvatura, o sea que entre el radio de curvatura y el radio de base acá se forma un ángulo de 90 grados, o sea que aquí lo que vamos a tener es un triángulo rectángulo. Entonces, utilizando las funciones seno y utilizando el teorema de Pitágoras, yo voy a poder obtener, por ejemplo, todos los valores de los lados de este triángulo rectángulo. Por este lado tengo el radio de base, por este lado tengo el radio de paso y por este lado tengo el radio de curvatura. En este caso, el radio del círculo de paso va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y este ángulo es el ángulo de presión del diente, el que seleccionamos, el de 20 grados. Entonces yo voy a poder decir, por ejemplo, como ustedes ven acá en este rectángulo de color azul, que por Pitágoras, este radio de paso, que es la hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada de este cateto, que es el radio de base al cuadrado, más el radio de curvatura al cuadrado. Luego, utilizando la función seno del ángulo φ, como ustedes ven acá en el tablero, voy a decir que el seno del ángulo φ va a ser el cateto opuesto al ángulo, en este caso el radio de curvatura,
sobre el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que sería el radio del círculo de paso, como ustedes ven acá. Y de acá yo efectivamente puedo despejar el radio de curvatura. Entonces vamos a decir que este radio de curvatura simplemente va a ser el radio del círculo de paso, que es lo que ustedes ven acá, que sería el diámetro de paso sobre 2 multiplicado el seno del ángulo de presión. Y esa es la ecuación que ustedes ven acá en el tablero. Mírenla acá. El radio de curvatura 1 va a ser el diámetro del círculo de paso 1 sobre 2. Todo esto sería el radio del círculo de paso 1 por el seno del ángulo de presión. En este caso tenemos todo este valor. Tenemos acá el radio de curvatura para la rueda conductora. Y acá tenemos debajo, jóvenes, la misma ecuación, pero con los datos de la rueda conducida. Entonces aquí tenemos RC2. Estas dos longitudes las vamos a requerir ahora en la tercera clase para poder dibujar en AutoCAD estas curvas de ambos dientes. Ahora, jóvenes, como sexto paso en la clase del día de hoy, vamos a calcular los diámetros exteriores de ambas ruedas. Entonces ustedes ven acá efectivamente la imagen del tablero en el lado izquierdo. Entonces vemos que acá tenemos el círculo exterior, es este que estoy acá señalando. Y efectivamente, jóvenes, este círculo exterior pues tiene un diámetro exterior que lo vamos a llamar D sub E. En este caso este va a ser el D sub E2 porque esto pertenece a la rueda número 2, y también vamos a tener un D sub E1 que va a pertenecer a la rueda conductora, que también se conoce como piñón, que es la rueda número 1. Acá tenemos, jóvenes, efectivamente las fórmulas. Vamos a decir que el diámetro exterior 1 va a ser igual al número de dientes de la rueda conductora más 2 sobre el paso diametral. En este caso sería 20 dientes más 2 dividido 12, y eso nos permite obtener este valor. Fíjense, jóvenes, que yo acá en los cálculos he tomado la decisión de utilizar 9 decimales, buscando que una mayor precisión en mis cálculos. Ustedes pueden seleccionar la cantidad de cifras significativas que requieran utilizar en sus cálculos. Ahora también tenemos la fórmula del diámetro exterior 2, que pertenece a la rueda conducida. Recuerden que está la rueda acoplada al eje de la máquina que vamos a mover, y va a ser su número de dientes más 2 sobre el paso diametral. En este caso sería 66 dientes más 2 dividido 12, y eso nos da también, jóvenes, todo este valor en pulgadas. Estos dos valores son los diámetros del círculo exterior de ambas ruedas dentadas. Hemos llegado, jóvenes, al paso número 7, y teniendo en cuenta la información previamente calculada, vamos a comenzar con las características del perfil de los dientes. La primera de ellas tiene que ver con la altura de la cabeza del diente, o conocida como adendum. El adendum sería esto que ustedes ven acá en este círculo de color rojo, sería la parte superior de todos los dientes. Entonces, este adendum, jóvenes, lo vamos a calcular de la siguiente forma. Decimos que el adendum A1, o sea, de la rueda conductora, es el diámetro exterior de la rueda de su E1 menos el diámetro de paso de la misma rueda de su P1. Acá tenemos el diámetro exterior y acá tenemos el diámetro del círculo de paso. Restando ambos valores obtenemos este valor para el adendum de 0,16666666 pulgadas. Recuerden que yo, para mejorar mi exactitud, he decidido utilizar toda esta cantidad de cifras significativas. Ahora me doy cuenta que para la rueda conducida el adendum, que se llama A2, es igual al diámetro exterior 2 de su E2 menos el diámetro de paso 2 de su P2. Nuevamente restamos ambos valores, aquí los tenemos, y nos damos cuenta sencillamente que la altura de la cabeza del diente para ambas ruedas es totalmente idéntico. A ustedes en sus cálculos también les debe dar algo parecido. Puede ser que la última cifra cambie, la novena, el noveno decimal. Eso no hay problema. En el caso de que eso ocurra, simplemente ustedes toman de los dos decimales, de los dos valores que comparen, el mayor. Y simplemente a ambos valores, a los dos adendos, le dan el mismo número. Ahora, mis alumnos, hemos llegado al paso número 8. Vamos a calcular el diámetro del círculo de raíz o el diámetro del círculo de base.
tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida. A eso vamos a simbolizarlo como D sub R. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta el número de dientes calculados en la primera parte de la clase, así como el paso diametral calculado en el tercer paso. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos de forma punteada el círculo de base de esta rueda. Mírenlo acá, ¿cierto? Y acá tenemos efectivamente el valor de su R2. También existe un de su R1. Recuerden que el 2 pertenece a la rueda conducida, la que está acoplada al eje de la máquina que ustedes van a mover, y lo que tenga el subíndice 1 pertenece a la rueda conductora que está acoplada al eje del motor. En este caso, este D sub R, que es el diámetro del círculo de raíz o círculo base, se calcula con estas fórmulas que ustedes ven acá en el lado derecho del tablero. Entonces tenemos, jóvenes, que D sub R1 va a ser el número de dientes 1 menos el factor de 2,5 sobre 12, en este caso sería 20 menos 2,5 sobre 12, y nos da este valor. Y D sub R2, jóvenes, será el número de dientes 2, N2, menos el factor 2,5 sobre paso diametral, en este caso sería 66 menos 2,5 sobre 12, y eso nos da este valor, jóvenes, en pulgadas. Acá estos dos valores sí nos pueden dar diferentes. Ahora, mis alumnos, hemos llegado al paso número 9. Vamos a calcular el dedendum, o la altura del pie del diente, que es esta altura que ustedes ven acá en la imagen del lado izquierdo en el tablero. Esta altura, ¿listo? La base del diente. Esta base del diente la vamos a simbolizar con la letra B minúscula y la vamos a calcular usando el diámetro de paso que calculamos en el cuarto paso, así como el diámetro de raíz calculado en el paso anterior, en el paso número 8. Entonces aquí, jóvenes, tenemos sencillamente la fórmula. Tenemos que B sub 1, que sería el dedendum de la rueda conductora, sería dP1, diámetro de paso 1, menos dR1, que sería el diámetro del círculo de raíz o el círculo base. Aquí tenemos efectivamente ambos valores y simplemente cuando los restamos obtenemos la altura del dedendum. Luego hacemos exactamente, jóvenes, lo mismo con la rueda conducida. Entonces tenemos B2 sería el diámetro de paso 2 menos el diámetro de raíz 2 y obtenemos este valor que ustedes ven acá. Esto también sería B sub 2. Entonces finalmente tenemos que B2 y B1 nos deben de coincidir totalmente. Fíjense, jóvenes, los dos valores deben de darnos exactamente igual. Aquí, al igual que cuando calculamos el adendum, puede pasar, jóvenes, que la última cifra de todos estos decimales cambie. En el caso de que eso ocurra, ustedes simplemente van a coger el número mayor y le colocan el mismo número a ambos cálculos, a B sub 1 y a B sub 2. Ahora llegamos, jóvenes, al paso número 10. En este paso número 10 vamos a calcular algo que se conoce como la holgura del diente. Esta holgura del diente es un espacio de separación que ustedes ven acá en el dibujo, y es un espacio que se emplea para la refrigeración de todos los dientes de ambas ruedas. Esta refrigeración puede ser por convección natural o puede ser por convección forzada. En el caso de que la máquina pues tenga efectivamente un ventilador que impulse aire a presión para que circule por medio de esta ranura, y cuando tenga contacto con el metal de los dientes de ambas ruedas, el metal se enfríe. Esta holgura la vamos a simbolizar con la letra C minúscula. Por la fórmula matemática va a ser la altura del pie del diente, o sea el dedendum, menos la altura de la cabeza del diente, que sería el adendum. Dedendum menos adendum. En este caso, pues si restamos ambos valores, obtenemos que la holgura para ambas ruedas, tanto para la conductora como para la conducida, es igual a todo este valor: 0,041 66 68 pulgadas. Fíjense, jóvenes, que aquí nuevamente he utilizado toda la cantidad de decimales posibles. Esto buscando ¿qué? Una mayor exactitud en mis cálculos. Ahora, mis alumnos, llegamos al paso número 11. En el paso número 11 vamos a calcular la profundidad o la altura total del diente. A esto lo vamos a llamar H sub t.
Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta el valor del adendum calculado en el paso número 7, así como el valor del dedendum calculado en el paso número 9. Claro, la profundidad total del diente pues va a ser efectivamente la suma entre el adendum y el dedendum. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el valor del adendum y el valor del dedendum. Y simplemente cuando ambos valores los sumamos, como ustedes ven acá en la imagen, obtenemos que la profundidad total del diente va a ser de este valor, en pulgadas. Ahora, mis alumnos, como paso número 12, vamos a calcular el espesor cordal de los dientes, que lo vamos a simbolizar como T minúscula, que es lo que ustedes ven acá en la imagen del lado izquierdo del tablero. Esto sería el espesor cordal, tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida, y esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta el número de dientes de ambas ruedas que seleccionamos en la clase anterior, así como el diámetro de paso calculado en el cuarto paso de la clase del día de hoy. Entonces aquí, jóvenes, ustedes pueden ver las fórmulas. Tenemos que el espesor cordal 1, T1, es el diámetro de paso 1 por el seno de 90 dividido el número de dientes N1. Recordemos que este número de dientes es 20. Entonces aquí tenemos el diámetro de paso 1, que sería este valor en pulgadas, por el seno de 90 sobre 20, y esto nos da el espesor cordal de la rueda conductora. Ahora, aquí debajo tenemos el espesor cordal de la rueda conducida, T2. Sería el diámetro de paso de la rueda por el seno de 90 sobre el número de dientes N2. Recordemos que este N2, jóvenes, es 66. Entonces aquí tenemos que T2 es el diámetro de paso de la rueda conducida, que sería este de 5,5 pulgadas, por el seno de 90 sobre 66. Aquí es importante saber, jóvenes, que estos dos valores o estos dos espesores no tienen que ser idénticos, pero sí son muy cercanos. Ahora, jóvenes, en este paso vamos a calcular algo que ya habíamos calculado previamente en la clase número 1, que es la distancia C mayúscula que hay entre el eje del motor y el eje de la máquina impulsada. Recordemos que por definición ambos ejes están ubicados de forma paralela. Entonces, esta distancia la vamos a calcular teniendo en cuenta el número de dientes seleccionados en la clase número 1 y el paso diametral calculado en el tercer paso de la clase del día de hoy. Entonces aquí tenemos, jóvenes, la fórmula. Dice que esta distancia entre este eje y este segundo eje, el del lado derecho, va a ser la sumatoria del número de dientes N1 y N2, todo dividido el factor 2 multiplicado el paso diametral. Entonces aquí tenemos que son 20 dientes, que es N1, más 66 dientes N2, y el paso diametral sería 12 dientes por pulgada. Entonces aquí, jóvenes, al hacer esta parte operativa y al resolver esta ecuación, obtenemos este valor en pulgadas. Esta sería la separación entre el eje del motor y el eje de la máquina impulsada. Ahora, mis alumnos, hemos llegado al paso número 14. Vamos a calcular el paso circular P mayúscula, tanto para los dientes de la rueda conductora como para los dientes de la rueda conducida, teniendo en cuenta los diámetros de paso calculados en el cuarto paso del día de hoy y el número de dientes de ambas ruedas seleccionados en la clase anterior. Acá ustedes en la imagen del tablero se dan cuenta que este paso circular yo también lo puedo calcular como el espesor del diente más el ancho del espacio de los dientes. Pero efectivamente este paso circular primero lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Vamos a decir que el paso circular P1 va a ser igual al factor pi. Ya sabemos que esto es un número constante, el famoso 3,1415. Lo vamos a multiplicar por el diámetro de paso de la rueda, en este caso de su P1, dividido el número de dientes. Entonces aquí tenemos efectivamente los valores. Tenemos el valor de pi, tenemos el valor del diámetro de paso de la rueda conductora sobre su número de dientes, que es 20. Y aquí obtenemos este paso circular en pulgadas. Nuevamente hacemos lo mismo ahora con el paso número 2, o sea, este paso 2 es el de la rueda conducida, va a ser el factor pi por el diámetro de paso de la rueda conducida sobre su número de dientes.
Aquí tenemos que el diámetro de paso 2 es 5,5 pulgadas y que el número de dientes es 66. Así obtenemos, jóvenes, este valor. Efectivamente, si ustedes comparan ambos valores, se dan cuenta que deben ser idénticos. También acá les puede pasar, así como cuando calcularon ustedes, jóvenes, el adendum y el dedendum, que la última cifra de los decimales cambie. En el caso de que eso ocurra, comparando ambos valores, ustedes van a escoger el número mayor y se lo van a colocar a ambos valores, a P sub 1 y a P sub 2. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 15 de la clase del día de hoy. Vamos a calcular el espacio entre los dientes. A esto vamos a llamarlo E sub D, tanto para la rueda conductora como para la rueda conducida. Y esto lo vamos a calcular teniendo en cuenta los espesores cordales calculados en el paso número 12, así como el paso circular calculado en el paso anterior, en el paso número 14. Aquí tenemos, jóvenes, en la figura lo que es el espacio entre los dientes. Es esta distancia que ustedes ven acá. Este espacio entre los dientes efectivamente lo vamos a poder calcular con esta sencilla ecuación. Vamos a decir que el espacio entre los dientes va a ser el paso circular, que sería toda esta distancia que ustedes ven acá, este paso circular, menos el espesor del diente. Entonces yo voy a decir que E sub D1 para la rueda conductora es el paso circular P1 menos el espesor del diente T1. Acá tenemos ambos valores y al resolver esta resta obtenemos este valor, jóvenes, E sub D1. Ahora hacemos lo mismo con la rueda 2. Recordemos que la rueda 2 es la rueda conducida. E sub D2 va a ser el paso circular 2, o sea P sub 2, menos el espesor 2, T sub 2. Aquí tenemos, jóvenes, los valores previamente calculados y al hacer la operación matemática obtenemos este valor. Aquí lo importante es lo siguiente, jóvenes, debemos hacer las siguientes comparaciones. Y esas comparaciones, si el diseño es correcto, se deben de cumplir. Se debe cumplir que en este caso el espacio del diente 1, o sea, el espacio de la rueda conductora llamado E sub D1, este que ustedes ven acá, o sea, este número, debe ser mayor que el espesor cordal 2. O sea, debe ser mayor que este número que ustedes ven acá. Efectivamente, si ustedes lo comparan, se dan cuenta que E sub D1 es mayor que T2. ¿Qué significa eso, profe? Que en este espacio de la rueda conductora cabe el diente de la rueda conducida. También se debe cumplir que E de 2, o sea, el espacio del diente de la rueda conducida, debe ser mayor que el espesor cordal de la rueda conductora, o sea, debe ser mayor que T1. O sea, que este valor que estoy señalando acá tiene que ser mayor que este que estoy señalando acá con esta flecha de color verde. Efectivamente, jóvenes, si ustedes lo comparan, se dan cuenta que efectivamente este valor en pulgadas es mayor que este. ¿Qué quiere decir? Que para mi diseño de la clase ambas condiciones se cumplen. Como ambas condiciones se cumplen, yo puedo continuar con mi diseño. Llegamos al paso número 16. Como ya tenemos todas las características y todos los cálculos del perfil del diente, ahora en la tercera clase lo que vamos a empezar a hacer es a fabricar los planos de taller. Pero antes de hacer los planos de taller, jóvenes, tenemos que pensar cómo vamos a construir ambas ruedas. Aquí ustedes ven esta imagen. Aquí tenemos algunas características importantes de las ruedas dentadas. Esas ruedas dentadas generalmente tienen algo que se conoce como el cubo, que es lo que ustedes ven acá, toda esta superficie metálica. Esto es lo que se conoce como el cubo. También algunas ruedas dentadas tienen esta superficie que se conoce como el alma. Tienen estos agujeros para permitir el paso del aire y aliviar el peso de la rueda. Y tienen esta superficie que se conoce como la llanta. Entonces tenemos el alma, el cubo y la llanta. Dependiendo del tamaño de la rueda que ustedes hayan calculado, o sea, dependiendo del diámetro exterior de la rueda que ustedes tengan, se aconseja que esas ruedas tengan cubo, alma o llanta. Por lo general nos dicen lo siguiente: si el diámetro exterior de la rueda dentada es mayor de 4 pulgadas, se le puede diseñar con un cubo, así como ustedes lo ven acá, pero no va a tener ni alma ni llanta.
Si el diámetro exterior de la rueda dentada es mayor que 6 pulgadas, se le puede diseñar con cubo, con alma y con llanta. Pero si el diámetro exterior de la rueda dentada es menor de 4 pulgadas, se le recomienda diseñar completamente sólido, sin alma, cubo ni llanta. Esto lo que quiere significar, jóvenes, es que de acuerdo al tamaño de la rueda que ustedes calcularon, esa rueda la podemos diseñar con estos demás accesorios, el alma, el cubo y la llanta. Aquí, por ejemplo, en la imagen del lado derecho del tablero, ustedes pueden ver la forma de cómo vamos a sujetar estas ruedas al eje. Generalmente utilizamos algo que se conoce como el prisionero, así como ustedes observan acá en la imagen, que son estos tornillitos, o se utiliza también un elemento que se conoce como la cuña, que es este elemento de color verde que ustedes ven acá, que está entre el eje y la rueda. El mejor montaje, jóvenes, es este que ustedes ven acá, que utiliza ambos, utiliza prisioneros y utiliza cuñas. De esta forma yo garantizo que esta rueda, cuando yo la sujete al eje, ella no se me mueva. Entonces, en la tercera clase, jóvenes, lo que vamos a hacer es que, de acuerdo a las dimensiones de las ruedas que el día de hoy calculamos y que calculamos en la primera parte de la clase, vamos a calcularle a cada una de ellas el valor del cubo, el alma y la llanta. Y con todos estos valores y los valores del día de hoy del perfil del diente, vamos a hacer los planos de taller. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo, y espero que ustedes también. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que entiendan cuál es el proceso del diseño de los perfiles de los dientes y que con él puedan realizar sus cálculos y sus proyectos. También los invito a que vean la tercera parte de esta clase, en donde vamos a ver la fabricación de los planos de taller. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.